Bienvenidos a su canal R1UMQX. El tema que vamos a ver ahora va a ser la gasometría. Las gasometrías van a ser un tipo de estudio que vamos a estar pidiendo constantemente en el servicio de urgencias, eh, incluso de manera injustificada muchas veces, pero necesitamos saber cómo interpretarla, ya que muchos pacientes graves van a tener algún desequilibrio ácido-base. La gasometría empieza sencilla, pero se va poniendo bastante compleja conforme va avanzando la profundidad y los datos que nos puede sacar la gasometría. Entonces, la gasometría podríamos decir que tiene 5 niveles de dificultad. Vamos a empezar con el primer nivel de dificultad. Cada nivel de dificultad es un poco más difícil que el anterior. Empecemos con lo más sencillito. De la gasometría vamos a empezar con la gasometría arterial. Ya posteriormente, al final de ver todo, nos pasaremos a la gasometría venosa. Primero vamos a empezar con la gasometría arterial. Aquí no voy a tocar el tema de cómo es la toma de la gasometría. Aquí vamos directo a la interpretación de las mismas. Sabemos que el cuerpo, así como tiene parámetros de electrolitos, temperatura, frecuencia cardíaca, también tiene un balance ácido-base. Ese balance ácido-base es lo que vamos a poder ver en la gasometría tanto arterial como la venosa. Sobre el lado de la presión parcial de oxígeno, o sea, la oxemia, vamos a dejarlo para otro video. Aquí vamos a concentrarnos en la cuestión del equilibrio ácido-base. Los tres principales parámetros que nos va a dar una gasometría son el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Cuando vemos un papelito de una gasometría, vemos que trae muchos otros datos. Primero vamos a empezar con estos tres, que son los fundamentales, o incluso podremos decir que son los únicos necesarios para encontrar el estado ácido básico que tiene el paciente. El estado ácido base que tiene el paciente, los rangos normales para el pH, el potencial de hidrógeno, es de 7.35 a 7.45. El punto medio y que viene siendo el ideal es 7.4. Hay que recordar cuáles son los puntos ideales, los valores ideales, porque más tarde los vamos a usar. El dióxido de carbono, sus valores normales van de 35 a 45 y el bicarbonato va de 22 a 26. El valor ideal del dióxido de carbono es 40 y el ideal del bicarbonato es 24. Ahora, ¿cuáles van a ser los órganos que nos van a estar regulando principalmente el equilibrio ácido-base? Vamos a tener principalmente regulación del dióxido de carbono por los pulmones. Esto va a estar condicionado por la frecuencia cardíaca y el volumen que esté expulsando los pulmones. Cuando hacemos una expiración, sacamos el aire que está dentro de los pulmones, el cual está cargado con dióxido de carbono. Entre más respiremos, más dióxido de carbono sacamos. Entre menos respiremos, es decir, si tenemos bradipnea, vamos a sacar menos dióxido de carbono y se nos va a acumular. Va otra vez. Si estamos respirando muy rápido, vamos a estar evacuando demasiado dióxido de carbono del cuerpo. Y eso va a hacer que nuestros niveles probablemente bajen abajo de 35. En cambio, si estamos respirando demasiado lento, baja nuestra frecuencia cardíaca, nuestros niveles de dióxido de carbono pueden acumularse porque no lo estamos sacando y van a superar
los 45 probablemente. El dióxido de carbono, pues, es regulado por los pulmones. Los pulmones son los que se van a encargar de movernos el dióxido de carbono. Ahora, el siguiente es el bicarbonato. El bicarbonato es controlado por los riñones. Los riñones van a mantenernos tanto la excreción de protones, o sea, hidrógeno, como la reabsorción de bicarbonato y la creación de nuevo bicarbonato. Los riñones pueden regular qué tanto crean bicarbonato o deja que se tire. De forma que si el riñón considera que tenemos demasiado bicarbonato, va a empezar a tirarlo. Y nuestro nivel de bicarbonato bajaría abajo de 22. Si el riñón considera que necesitamos más bicarbonato, vamos a tener más creación de bicarbonato y va a subir arriba de 26. En caso de que tengamos algún proceso como una deshidratación, necesidades metabólicas muy altas, en un estado de cetoacidosis, va a bajarnos la concentración de bicarbonato. En cambio, si tenemos un paciente que está usando diuréticos, es hepatópata, vamos a tener, por ejemplo, un aumento del bicarbonato. Ahora, entre más tengamos dióxido de carbono, aquí con estos dos, el dióxido de carbono es el que se va a comportar como ácido y el bicarbonato se va a comportar como base. En nuestro pH, hacia este lado, es lo ácido. Entre más bajito está el pH, abajo de 7.3, hacia ese lado, va a estar ácido. Entonces, el dióxido de carbono va a comportarse aquí en la sangre como un ácido. Y entre más dióxido de carbono haya, va a estar más ácida la sangre. El bicarbonato, en cambio, va a funcionar como base. Entre más bicarbonato tengamos, va a estar más básico o más alcalino el pH. Entonces, entre más bicarbonato tengamos, nuestro pH va a venirse hacia este lado, a que esté hacia mayor de 7.45. En cambio, si tenemos poquito dióxido de carbono, tendríamos poquito ácido. Y tener poquito ácido significa que nos estamos poniendo alcalinos. Entonces, cuando tengamos poquito dióxido de carbono, nuestro pH se va a poner alcalino, porque nos está faltando ácido. En cambio, el bicarbonato, si nos falta bicarbonato, tenemos menos de 22, nuestro pH se va a empezar a poner ácido. ¿Por qué ácido? Porque nos está faltando base. No estamos teniendo suficiente base en el cuerpo y el pH se va a ir hacia el lado de lo ácido. Ahora, con lo anterior dicho, vamos a meter dos palabras nuevas, que son acidosis, que es cuando tenemos el pH hacia lo ácido, y alcalosis, cuando lo tenemos hacia lo básico, hacia lo alcalino. Entonces, el primer paso para interpretar y dar un diagnóstico de la gasometría es saber
a quién le vamos a echar la culpa. Si nuestros parámetros en la gasometría están dentro de estos rangos, dentro de los valores normales, decimos que el paciente está en equilibrio ácido-base. Si todos estos tres parámetros están los tres adentro del rango, decimos que el paciente está en equilibrio ácido-base. En cambio, cuando tenemos una disminución del pH por abajo de 7.35 y que ya vimos porque es o porque tenemos exceso de ácido o tenemos falta de base, ahí vamos a decir que tenemos acidosis. En cambio, si tenemos arriba de 7.45, vamos a tener alcalosis. Esto puede ser porque tenemos exceso de base o porque tenemos falta de ácido. Entonces, para poder decir aquí el diagnóstico, en nuestro primer paso, nuestro primer nivel de dificultad de la gasometría, es saber quién está faltando. Si tenemos un alterado, o sea, vamos a tener alterado el pH. Entonces, primero decimos, ¿tenemos acidosis o tenemos alcalosis? Tenemos abajo de 7.35, decimos acidosis. Tenemos arriba de 7.45, decimos alcalosis. Eso es lo primero. Ya está la primera palabra del título. Cuando terminemos de ver todos los 5 niveles de dificultad de la gasometría, vamos a poder decir cosas así como acidosis metabólica parcialmente compensada con alcalosis respiratoria crónica con anion gap elevado con acidosis hiperclorémica concomitante. Suena así bastante complejo y sí lo es, pero vamos de paso por paso hasta que podamos llegar a eso. No esperemos llegar a eso de un jalón. Lo primerito es, la primer palabra del nombre tiene que ser una de estas dos. Si no es que es equilibrio ácido-base, ¿verdad? Entonces, o es acidosis o es alcalosis. El siguiente paso es la segunda palabra que le vamos a poner a nuestro diagnóstico. La segunda palabra que vamos a ponerle al diagnóstico va a ser alguna de estas siguientes: respiratoria o metabólica, para hacer nombres así como acidosis respiratoria, acidosis metabólica, o alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, dependiendo de cuál es el órgano que nos está fallando, quién nos está quedando mal. Ya vimos que si tenemos el pH para este lado o para este lado, ya dimos el primer título, acidosis o alcalosis. Sigue ver quién es el culpable de esa acidosis o esa alcalosis. ¿Será acaso el pulmón que está reteniendo demasiado dióxido de carbono? ¿Se está quedando con mucho dióxido de carbono, es decir, con mucho ácido? Si se está quedando con mucho ácido, va a subir el dióxido por arriba de los 45 y eso nos va a modificar el pH. Y vamos a tener una acidosis respiratoria porque es culpa del pulmón que está reteniendo mucho dióxido de carbono. En cambio, si el pulmón está respirando demasiado rápido, vamos a tener poquito dióxido de carbono porque se está expulsando mucho ácido. Entonces, vemos, por ejemplo, que tenga el pH hacia la alcalosis y nos baja el dióxido de carbono, entonces tenemos una alcalosis respiratoria. En cambio, si viéramos que el que nos está fallando es el bicarbonato, vamos a darle el título de metabólica. Ya sea, si tenemos base de más y nos sube el pH por tener esa base de más, vamos a tener alcalosis metabólica. Es culpa del riñón. Y si tenemos el riñón está tirando bicarbonato, vamos a decir
o el riñón o cualquier otro órgano del cuerpo, pues. Ahorita vamos a ahondar en eso. Va a ser pues metabólica si tenemos menos bicarbonato. Entonces, tenemos menos bicarbonato y sería acidosis. Vamos a calar ahora algunos ejemplos para poder dejar que esto asiente un poco más fácil. Vamos a ver en esta página de internet que yo les recomiendo que se entrenen con esta página, se llama ABG Ninja de Arterial Blood Gases. Esto es para ir haciendo destreza y les va a dar muchas gasometrías de muestra. Vamos a ver aquí esta que tenemos. El pH, ¿cómo está? Está en 7.25. ¿Está hacia lo ácido o está hacia lo básico? Está hacia lo ácido. Entonces, si está hacia lo ácido, ya tenemos la primer palabra del título, la primer palabra del diagnóstico, que es acidosis. Ahora, hay que ver de quién es la culpa la acidosis. Si es respiratoria o si es metabólica. El bicarbonato, ¿está en rangos normales o está alterado? Está en rangos normales, pues el rango normal es de 22 a 26 y se encuentra de hecho en el ideal, que es 24. Entonces no es culpa del bicarbonato. El bicarbonato está bien, pero hay acidosis. Vamos a ver el otro protagonista. El dióxido de carbono tiene 56. ¿Está dentro de lo normal el dióxido de carbono? No, no está dentro de lo normal. Pues lo normal es de 35 a 45. Tenemos más dióxido de carbono. Tenemos un exceso de dióxido de carbono. Por lo tanto, el culpable es el pulmón, es el dióxido de carbono. Entonces, si ya sabemos que es el dióxido de carbono, que es el pulmón el culpable, ya tenemos la segunda palabra del título, que sería respiratoria. Y así sabemos que estamos en acidosis respiratoria. Este paciente tiene acidosis respiratoria. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un pH de 7.55. ¿El pH está hacia lo ácido o está hacia lo básico? Está hacia lo básico, pues está arriba de 7.45. Ok, entonces la primera palabra del título va a ser alcalosis. Ahora hay que ver quién es el culpable de esa alcalosis. El bicarbonato, ¿está dentro de lo normal? ¿Sí o no? Tiene 20. No, no está. Está abajo, de hecho. Pero, ¿acaso el bicarbonato bajo nos provoca una alcalosis? No. El bicarbonato bajo, es decir, que nos falte base, nos lleva a la acidosis. Entonces, no es culpa del bicarbonato. Vamos a ver al dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono está en lo normal? No, no está, porque lo normal es de 35 a 45, está abajo de 35. Nos falta dióxido de carbono, nos falta ácido. Si tenemos poquito ácido, ¿eso nos hace alcalosis? Sí, sí nos hace alcalosis. Entonces vemos que aquí el culpable es el dióxido de carbono. Ya teníamos la primera palabra, que era alcalosis. Ya vimos que el dióxido de carbono es el culpable. Entonces ahora ya tenemos el título completo. Alcalosis respiratoria. Vamos con otro ejemplo. El pH está hacia lo
acidótico o hacia lo alcalótico. Está hacia la alcalosis. Está hacia la alcalosis. Tiene 7.46. Ahora, ya sabemos con esto que nuestra primera palabra del título va a ser alcalosis. Vámonos con los protagonistas. Primero, dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono está bien o está mal? Está mal, está fuera de los parámetros normales, que van de 35 a 45. Aquí tenemos 61, tenemos exceso de dióxido de carbono. Ahora, ¿un exceso de dióxido de carbono nos lleva a la alcalosis? No, el dióxido de carbono, como es ácido, si tenemos mucho ácido, nos lleva hacia la acidosis. Entonces, no es su culpa. No es culpa del dióxido de carbono este pH. Ahora, el bicarbonato, ¿está dentro de lo normal? No, hay exceso de bicarbonato porque lo normal es de 22 a 26 y tenemos 42. ¿Un exceso de base nos lleva hacia el alcalino? Sí, sí nos lleva hacia el alcalino. Entonces, aquí vemos que este pH es culpa del bicarbonato porque tenemos un exceso de base. Entonces ya tenemos la segunda palabra, que es metabólico, y nos queda alcalosis metabólica. Va otro ejemplo. Aquí el pH está en 7.3. ¿Cómo está el pH? ¿Ácido o alcalino? Está ácido, está abajo de 7.35. Entonces ya tenemos la primera palabra, que es acidosis. Luego vamos a ver los otros protagonistas. Dióxido de carbono. ¿Está dentro de lo normal el dióxido de carbono? No, está bajo. Pues está en lo normal es de 35 a 45, tenemos 26, está bajito. Un dióxido de carbono bajo nos lleva a la acidosis, es decir, tener poquito ácido nos lleva a la acidosis. No, entonces el dióxido de carbono no es el culpable. Vámonos con el otro protagonista, el bicarbonato. Está en 12 el bicarbonato. ¿Está normal el bicarbonato? No, no está, pues lo normal es de 22 a 26. Tenemos menos bicarbonato. Tener bicarbonato de menos, es decir, tener menos base, nos está faltando base. ¿Eso nos lleva a la acidosis? Sí, si tenemos base de menos, entonces vamos a estar acidóticos. Entonces aquí ya sabemos que el culpable es el bicarbonato. Entonces, el resultado aquí es acidosis metabólica. Pueden seguir haciendo muchos más ejemplos aquí en la página de ABG Ninja. La página aquí va a mostrarles varios recuadros. Estos dos recuadros, ignórenlos por el momento. Posteriormente, en los siguientes niveles de dificultad, vamos a estarlos manejando. Por lo pronto, ustedes manejen solo este cuadrito que está aquí. Le ponen el resultado, que vimos que era acidosis y metabólica, y le ponemos, y aquí vemos que nuestra respuesta está correcta. Obviamente estas partes de acá, como no le contestamos nada, pues las salen como error. Pero posteriormente vamos a contestar esto. Ahorita, en esta primera dificultad de la gasometría, concéntrense en contestar esta parte.
Una vez que dominen la primera dificultad de la gasometría, pasaremos al siguiente video, que es donde vamos a ver el nivel 2 de dificultad.